Bienvenidos a la etapa bordeando la península de Pohang. Pueblitos pesqueros. Fijaros quién está aquí esperándome. Here we go. Se grabó la serie de drama El amor es como un cha-cha-cha. Va a ver el amanecer en la costa este. Y me acabo de encontrar con esta señal que me ha dejado un poco helado. Hay minas. Claro, es el ritmito canario. You know, bro, in Canary Island we say, yeah, have 1 hour. Then it's like, yeah. El plan para hoy es hacer toda esta península. Tiene una serie de piscinas donde te pones a pescar desde aquí. Bienvenidos a Descubriendo la Península de Pohang. I forgot, you're an island boy. Yeah, bro. You're an island. Mi primera barbacoa coreana, que es mi primera barbacoa. Muy buenos días desde el pueblito pesquero de Haeunwan. Ahí pueden ver mi tienda de campaña. Me he venido a tomar un cafecito en esta cafetería. Welcome to Coffee 32. Hi. 안녕하세요. 저는 여기 하이포항 풀빌라 관리하고 있는 서민규입니다. 저희 하이포항은 실내 풀장이 있고 저희 풀장에서 이제 볼 수 있는 뷰가 있고 그리고 저녁이 되면 노을을 볼 수 있다는 장점이 있습니다. Y esta es la playa que tienes justo enfrente. Seguimos la ruta por todo el paseo costero. Les enseño un poquito en el mapa. Aquí estaría Pohang. Y mi plan para hoy es hacer toda esta península y completar la ruta circular. Me encuentro en medio de un enorme campo de arroz y me llama muchísimo la atención este edificio. El pueblito es súper pequeño, pero han construido una iglesia gigantesca. El paisaje es muy pintoresco durante todo el recorrido. Pueblitos pesqueros y varias personas acampando en sus playas. Se viene lo que me gusta. Esta parte es bastante jodida. Pero por fin viene lo bueno. La bajada. Me encanta porque estoy recorriendo la Corea profunda. Ningún turista viene aquí. O por lo menos no es un destino turístico habitual. Estoy encontrando con muchísimos locales, cogiendo caracoles, erizos y buceando. Y no me extraña porque es una zona bastante virgen y rocosa. Por lo que el pescado y el marisco tiene que ser abundante. Si en lugar de venir en bicicleta quieres hacer el recorrido de la península caminando, hay increíbles pasarelas como esta justo pegadas a la costa. Y ya veo mi destino de hoy, Gyeongpo. Y me acabo de encontrar con esta señal que me ha dejado un poco helado. Hay minas. Menos mal que voy por la carretera y no estoy haciendo ningún recorrido por la montaña caminando. Y es que hay muchísimos carteles a lo lado de la carretera que te lo indican. ¡Qué locura! Y no para de haber cuestas. Por lo menos las vistas son increíbles. Me acabo de encontrar con los famosos helados raspados coreanos. Lo llaman batin soup. Es hielo triturado
Milk. Red beans, judías. 그래, 여기 딸기. Un sirope de chocolate y talgi. Leche condensada. Tiene buena pinta. Hace calor, así que. Y unas golosinas en la parte de arriba. 파인애플. Pineapple. Una piñita. Más local imposible. Me he parado porque el señor este se lo está comiendo y me ha dicho que está bueno. 감사합니다. 일로 와요. Vamos a probarlo. Mmm. Wow. Very good. 팥빙수 맛 대끼리. 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 Please take a seat. 대끼리. Good. Best. 감사합니다. Con el calor que hace está increíble. Adiós. Entrando al pueblito de Omigot. 안녕하세요. Hay un montón de tambores de pesca. Me pregunto qué será famoso aquí para que utilicen este tipo de artilugio de pesca. Le acabo de preguntar a ese señor y me ha dicho que pulpo, es famoso los pulpos, entonces utilizan esos tambores. Ahora tiene mucho sentido que hayan dibujado estos pulpos aquí en el puerto. Ha sido muy gracioso, qué pena que no lo haya grabado. El señor me ha dicho el nombre en coreano y como no lo entendía, empezó a medio saltar y señalando 8 con las piernas. Ha sido brutal. Hay gente limpiando erizos. Acaban de tirar unas tripas y hay muchísimos pescados comiéndoselas. Aquí está la zona donde preparan el pescado. Lástima que sea mediodía porque seguro que eso está lleno por la mañana. ¿Qué? Si seguimos la pasarela por el lado izquierdo, vamos a ver otra de sus esculturas famosas. Qué bonita panorama, la mano justo ahí y volcán con el faro de fondo. En uno de los lugares más famosos de todo Corea para comer pulpo, no podía faltar su escultura. Y esto es lo que no hay que hacer. Alimentar a los pájaros. Porque después estamos comiendo, te pones a comer en cualquier lugar de estos de aquí. ¿Y qué pasa? Los pájaros vienen.
Yo sinceramente respeto todas las cosas, pero es que los pájaros están comiendo ahora mismo papas fritas. Y esta es la razón principal por la que he venido recorriendo esta península, para ver esta mano. Es uno de los 3 lugares más bonitos para ver el amanecer en la costa este. Aquí se ubica el Museo Nacional del Faro. Hay 2 esculturas, una mano en el agua y otra en el parque. La nube que hay encima parece un pájaro o un dragón. Se pueden alquilar estos cochecitos. Para recorrer toda esta zona puedes alquilar estos pequeños cars. ¡Yaseo! ¡Hi, hi! No quiero hablar demasiado alto, pero toda la carretera se ha vuelto muy plana. Qué preciosa antigua caravana. En definitiva es una zona muy diferente a todas las que había visitado hasta ahora. Acabo de ver una señora, voy a decirle hola a las yayas. ¡Hola España! Acabo de parar porque he visto esta casita preciosa con la orca dibujada. Y justo al lado he visto que están trabajando. Están limpiando erizo. La delicadeza con lo que hacen, que quitan todos los picos. No había pasado hoy por casitas con murales. Me hace muchísima ilusión estar aquí. Estoy en la zona más al este de Corea. Otro reto conseguido. Puede ser uno de los mejores restaurantes de todo Corea. Ahí comes y aquí pescas el pescado. Tiene una serie de piscinas donde te pones a pescar desde aquí. Una vez que lo cogen, te lo sirven y te lo comes. Estas son las sillitas que tienes para ponerte a pescar. Curioso, ¿eh? Esto sí que es del mar a la mesa en toda regla.
Y en este pueblito se grabó la serie de drama El amor es como un cha-cha-cha. Y llego al que seguramente será el destino más famoso del día. Aquí se grabó el drama coreano El amor es como un cha-cha-cha. Estas son las casas que aparecían en la serie. Nuevo pueblito pesquero, Samjeongan. Fijaros quién está aquí esperándome. Here we go. ¡Buena! Aquí estamos de nuevo pedaleando juntos. Estaba un poco preocupado porque le dije que iba a venir como hace una hora más o menos. Y claro, es el ritmito canario. You know, bro, in Canary Island we say, yeah, I have 1 hour. Then it's like... Yeah, barely 1 hour means I'll be there when I show up. It's a Canary Island style. Yeah, it's a beautiful spot. I forgot, you're an island boy. Yeah, bro. You're on island time. Yeah, that's why it's like, if I say to you, yeah, we'll be there in 1 hour, can be, yeah, be maybe whatever. 2 hours. It could be Yeah, two. yeah. It's a In this case, it was 3. we say La Pachorra Canaria. Gotcha. Entrando a Samjeongan. 안녕하세요. Un par de fans de Nix aquí en la playa. Yeah. Thank you. So they were asking us if we want to drink some mekju. They're like, mekju? And mekju is beer in Korean, and there's also soju, like the rice wine. And there's a really popular drink here called somek. And so mekju, soju, somek. Soju, yeah, somek. You miss my... Oh my gosh. Spanish thing, I think. Yeah, I think it is. I've met 2 Spanish guys in my life, and both of them are winking at me all the time. Yeah, okay. Happy with you, mate. Entrando al destino de hoy. Esta es la playa principal de Gyeongpo y este es su famoso paseo. Entrando en el pueblo de Gyeongpo. Fijaros qué bonito atardecer. Acabo de ver un dragón. Fijaros qué bonito dragón. Y el atardecer. Y justo detrás tenemos el dragón. Este chico acaba de pescar un pulpo. Parece el dragón de Dragon Ball. Let's see your channel, bro. Okay. Live streaming? I'll check it out later.
Vamos a buscar un restaurante para cenar. Tengo muchísima hambre. Hemos leído que hay una sopa famosa que se llama wamegi, pero creo que solo lo hacen en invierno. Acabamos de mirar y ese plato solo se puede degustar en invierno, así que vamos a cambiar el pescado por la carne. Este es el lugar. Make some room. Aquí están los entrantes. Yeah, I know. Wait till the barbecue comes. Aquí está la carnecita que está. Mi primera barbacoa coreana. Sitio tradicional. First Korean barbecue in Korea. Acaba de decir Nick que es mi primera barbacoa. Esa es la cara que se le acaba de quedar. Primera barbacoa coreana. Aquí con Nick. Yeah, like what? Acaba de decir Nick que es mi primera barbacoa. That looks nice, bro. Oh yeah. Roasted garlic. Huele increíblemente bien. Kimchi. So grill the kimchi. That's the secret too. You can grill the kimchi. Pleasure being with you again, my brother. We need barbecue again. Every time we link up again, we gotta do something big. We gotta have a big meal. Gotta have- Primero nos acaba de decir que tenemos que tener esto en la mano. 그냥 이거만 넣으셔도 되고. Es lechuga. Lo está cortando con una delicadeza. I mean, I've had this plenty of time now, but every time it's so good. 10 minutos con esto en la mano esperando la carnecita. Puesta aquí en la... Sí, por favor. ¡Oh! Yeah. 감사합니다. Kimchi. Estamos en un sitio bueno. She's taking care of it. Sí, es verdad. Ahí está cuidando mucho. One bite. 네. Bien, lo hacemos de uno. 그게 더. ¿Y hacen one? Cheers. Okay. Salud. Salud, hermano. Salud. De un bocado es demasiado. Está buenísimo. Comiendo. One bite? Yeah, one bite. No, But- you said- Very hot. Very hot. Only a little. Okay, Oh my bueno, gosh, I don't vamos like- a hacer un poco. Okay. Solo un poco. Okay. Un Only a little. poco, Only a little. Un poco. Okay. Salud. Salud. Oh, man. Oh. Spicy as fuck. Y su carne. 어, 오케이. Lleva como media hora haciendo esto para I don't think nosotros. I've ever had this. No sé lo que es. 감사합니다. Sesame. I think it's like sesame. Like kind of, it's almost like peanut buttery. It's thick. Parece gofio. Oh, that's so good. Man, it's so That is good. really good. That is a wow. We have exactly the same Oh flavor my goodness. in Canary Islands. I It's could- gofio. Like, yeah. You got something similar? Same. I think it's corn. 운동하다가 헝그리. 이거 Uh-huh. Okay. I think it's made by corn. It's the same flavor. 이게 That is good.
Yisukaru. Increíble, es gofio. Estoy probando el gofio en Corea. Lleva lo mismo que nosotros usamos los canarios, el gofio. Qué locura que en Corea haya encontrado gofio. Lo hacen igual, lo que pasa es que ellos le echan más agua, por lo tanto es líquido y lo beben. Pero crazy, crazy. ¡Qué locura! Gofio bebible, vamos a llamarlo. Ay, güey. Nos está cuidando muchísimo. 대패 삼겹. Llevo sin beber mucho tiempo, pero hoy la situación lo merece. Miren cómo está sentado el perrito del lugar. ¡No! Oh, that was amazing. So good. So cute. Comido como un rey. Chao, chao. Kamsahamnida. Acabamos de terminar de comer y una de las razones por las que hemos venido a este pueblo es para visitar su barrio japonés. Les dejo un pequeño adelanto de lo que va a ser la visita de mañana.